Hola, mi nombre es Germán Escobar y el día de hoy vamos a hacer una introducción a Bootstrap que nos permite crear páginas web con un diseño consistente y que se adapte a diferentes tamaños de pantalla. A esto último se le conoce como Responsive Design y empezar con Bootstrap es relativamente fácil. Estoy aquí en la página con la documentación, que es muy buena, y aquí en la pestaña de Getting Started nos dan varias opciones para empezar. La que vamos a usar es esta de Bootstrap CDN y esta es una forma que nos va a permitir usar Bootstrap sin necesidad de descargar nada. Es una versión alojada en este Max CDN, así que simplemente tenemos que copiar algunos estilos, esta referencia a un archivo con los estilos, y esta otra de aquí abajo que es una referencia al JavaScript. Este es opcional, si uno lo quiere incluir lo puede hacer, si no, no. Así que vamos a aplicarle primero Bootstrap a este documento. Por acá lo tengo en Sublime Text ya abierto, es este. Y vamos a seguir las instrucciones que nos dicen acá. Entonces el primer paso es copiar esta referencia. Copiémosla. Y lo vamos a pegar aquí dentro del head de esta forma. ¿Listo? Ahora, después necesitamos el JavaScript, que es esta referencia, y la podemos pegar aquí abajo. Pero para que el JavaScript funcione, Bootstrap depende de jQuery, así que vamos a buscar en internet jQuery hosted también para utilizar una versión alojada de jQuery. Y aquí en esta página podemos buscar jQuery acá a la derecha y ahí nos da la referencia que podemos copiar y podemos pegar aquí encima del JavaScript de Bootstrap. Eso es importante, que jQuery esté definido antes de Bootstrap. ¿Listo? Eso es todo, así que vamos a abrir ese documento nuevamente. ¿Eso dónde está? Lo tengo por acá. Listo. Y si te das cuenta, ya mejoró la apariencia con respecto a lo que teníamos antes. Eso nos quiere decir que Bootstrap sobrescribe los estilos que trae por defecto el navegador y nos ofrece ya así de entrada un diseño más elegante y consistente en todos los navegadores. ¿Listo? Lo segundo ahora es que Bootstrap hace uso extensivo de clases para aplicar sus estilos. Tengo por aquí una tabla, vamos a agregarla al final. Tenemos un espacio para que lo veas mejor. Vamos a agregar aquí una tabla al final de este documento. Y refresquemos a ver cómo se ve esa tabla. Ahí está esa tabla muy básica, en este momento no tiene estilos. Y para aplicarle unos estilos básicos de Bootstrap a esa tabla, entonces necesitamos agregarle la clase table. Y esto parece redundante porque ya esto es una tabla, pero esto permite aplicarle estilos solo a las tablas que uno quiere, los estilos por defecto que trae Bootstrap. Así que refrescamos, fíjate ya cómo nos estilizó esa tabla Bootstrap solo aplicándole esa clase a la tabla, ¿no? Y además, si queremos que, por ejemplo, las filas o el fondo de las filas esté intercalado del color, solo debemos agregar la clase aquí también, además de este table-strip de esta forma. Y si refrescamos, no era eso, veamos aquí en la documentación, si lo tengo bien, tablas stripped con una P, stripped, sí. Y si refrescamos, ahí está ahora esa tabla ya con un estilo a rayas. Y en la documentación nos explican cómo aplicarle diferentes estilos, en este caso a las tablas, pero también a los formularios. Aquí más abajo tenemos los formularios, entonces cómo aplicarle estilos a los formularios de diferentes formas. También a los vínculos, a los botones, entonces también les podemos aplicar unas clases para que se vean como botones reales y con colores y todo se hace a través de clases. Pero además de
clases para los componentes básicos de HTML, Bootstrap también nos ofrece un catálogo de componentes prediseñados que podemos incluir en nuestras páginas. Se encuentran en estas dos pestañas de componentes y JavaScript. Ahora vamos a ver por qué está dividido así, pero veamos algunos para que te des una idea, aunque mi recomendación es que entres a esta página y le des una revisada a todos los componentes para que veas cuáles puedes utilizar en tus páginas. Para empezar tenemos los iconos y aquí más abajo nos dice cómo utilizarlos. Sí, aquí nos dice cómo utilizar, acá nos da unos ejemplos. También tenemos menús desplegables, por ejemplo esto. Y fíjate que para cada uno de estos componentes, Bootstrap nos muestra el código HTML que debemos copiar para, digamos, replicar este ejemplo que tienen acá. ¿Listo? Y de ahí uno ya puede empezar para personalizarlo según las necesidades de uno. Acá tenemos muchos más, tenemos grupos de botones, tenemos tabs o pestañas, tenemos la barra de navegación superior o inferior, tenemos estos breadcrumbs, tenemos paginaciones, etc. ¿Listo? Y acá en JavaScript hay más componentes, pero son componentes que ya necesitan JavaScript para funcionar y además que podemos manipular a través de JavaScript. Igual no es que necesites saber JavaScript para utilizarlos, simplemente cuando uno necesita hacer cosas más avanzadas ya puede hacerlo con JavaScript. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos modales, que modales son como estas ventanas que se abren de esta forma y nos permiten, digamos, tener más información en la página. También tenemos, por ejemplo, pestañas, pero estas pestañas son más avanzadas que las que vimos ahora porque cambian también el texto o el contenido de cada pestaña según lo que uno seleccione. Tenemos también tooltips, que simplemente son estas ventanitas con información que aparecen cuando pasamos el mouse sobre alguno de estos botones o cualquier elemento. Tenemos también alertas que se pueden cerrar. Acá tenemos un carrusel. También tenemos un carrusel de imágenes, es este. Tenemos acordeones, si no estoy mal. Si esto es como un acordeón, entonces cerremos este acordeón, abramos este otro de esta forma, entre otros componentes. Ok, pero quizá lo más importante de Bootstrap y al mismo tiempo lo más complejo de entender es el sistema de grilla o grid system en inglés. Y la grilla, que por acá está la grilla grid system, es un conjunto de filas y columnas que se crean con etiquetas divs para organizar y distribuir los elementos en la página como queramos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con un ejemplo que tengo por aquí, se llama grid. Y este ejemplo tiene una única fila y divide la pantalla en 3 elementos, ¿listo? En estos 3 paneles. Y en Bootstrap, por defecto, las filas se dividen en 12 columnas que tú puedes distribuir como quieras. En este caso, cada uno de estos paneles ocupa 4 columnas, así que 4 por 3 nos da las 12 columnas, pero hubiésemos podido decir que el primer panel va a ocupar 3 columnas, el segundo 5 y el tercero 4. Lo importante es que sumen 12, ¿listo? Inspeccionemos esta página y veamos cómo está construida. Así que bueno, tenemos el body. Dentro del body tenemos un contenedor. Siempre las filas van dentro de un contenedor que nos da como esta área en donde va a estar definido el contenido. Después del contenedor entonces va a una fila. En este caso que tenemos una única fila y esa fila, si la desplegamos, está dividida en 3 secciones. Cada una de estas secciones ocupa 4 columnas y para eso son estas clases con las que uno define cuántas columnas quiere que ocupe cada uno de las secciones. En este caso las 3 secciones tienen col-sm-4 y
Ya dentro de cada una de estas secciones está el panel con el contenido. Pero así como existe CallSM 4, también existe CallSM 1, CallSM 2, CallSM 3 y hasta CallSM 12, que ocuparía todo el ancho de la fila. Así que vamos a abrir este documento en Sublime Text, es este grid, ¿sí? Y acá está el container que agrupa todo el contenido. Después tenemos la fila y ya están las columnas con su contenido. Pero como ejercicio vamos a cambiar las columnas que ocupan cada uno de estos paneles. Y al primero le vamos a decir que ocupe 3 columnas de las 12. Al segundo 5, eso nos daría 8. Y al último 4. De esta forma. Si guardamos y refrescamos, fíjate que nos cambió la distribución de los elementos. Ahora este primer panel ocupa 3 columnas, este segundo ocupa 5 columnas y el último ocupa 4. Esa es la grilla. La grilla es obviamente invisible, pero está ahí. Y uno lo que debe pensar es qué elementos necesita mi página y cuántas columnas de las 12 va a ocupar cada uno de esos elementos. ¿Listo? Lo interesante es que las filas se pueden anidar y eso nos permite hacer layouts, o en español distribuciones más complejas. Entonces abramos este otro ejemplo que tengo acá para que te des cuenta cómo diseñar y cómo crear ya distribuciones más complejas utilizando la grilla de Bootstrap. Esta página está creada únicamente con la grilla y con componentes de Bootstrap, componentes reutilizables. Entonces tenemos acá arriba una barra de navegación. Lo único extraño son las gráficas, que sí las creé usando una librería de JavaScript llamada Morris.js, pero el resto son puros componentes de Bootstrap. Esta página no tiene ningún estilo CSS que le haya aplicado. De pronto aquí unos márgenes para despegar algunos componentes, pero nada más. Y fíjate lo que uno puede hacer simplemente utilizando la grilla y los componentes de Bootstrap. Entonces veamos cómo está creada esta página y vamos a inspeccionar aquí elemento. Y tenemos aquí arriba primero la barra de navegación, después tenemos un contenedor y ese contenedor tiene una única fila que está dividida en 2 secciones. La primera sección ocupa 3 columnas y la segunda sección ocupa 9 columnas. Lo interesante es que la segunda sección tiene 3 filas. La primera fila son los botones, la segunda fila son las gráficas y la tercera fila es esta tabla con las transacciones. Y si te das cuenta, esta segunda fila está dividida a su vez en 2 secciones. Una sección de 2 secciones de 6 columnas cada una, donde se encuentran los paneles con las gráficas. Y de esa forma es que uno puede hacer layouts complejos en Bootstrap. Bien, espero que esto te haya dado una idea general de Bootstrap. Esto es solo el principio, lo que sigue ya es práctica y experimentación, así que ánimo y adelante.